relación muy especial con el tema de los faros, porque son provincias que no tienen contacto con el mar y les ha apasionado esta recorrida que hacemos con ustedes, con vos, con Rubén Russo, a través de los faros de nuestra costa atlántica argentina. Bueno, me alegro entonces porque hoy te voy a hablar de los faros en general y de algunos faros que están en lo que llamamos el fin del mundo, pero como vos sabés hay tantos faros que vamos a tener que hacer un par de programas más, seguramente, de este tema. Algo tienen en especial que aún para nosotros, que estamos aquí en la Patagonia, los faros son muy atractivos. Bueno, y ni hablar de los faros que se encuentran allí en la provincia de Tierra del Fuego, en lo que es el fin del mundo, Diego. Sí, por supuesto, especialmente esos, justamente, más que nada a quien le gusta este tipo de cuestiones como son los faros. Yo quería empezar diciéndote que a lo largo de tantos viajes patagónicos me he ido interesando siempre por diferentes cosas. Vos sabés, hemos hecho programas de trenes, de barcos, de los pueblos originarios, de fauna, de cementerios, y bueno, distintas otras cosas, pero siempre que voy para el sur, y como yo en general voy por Ruta 3, porque salgo de Bahía Blanca, inevitablemente tomo los desvíos para visitar la costa y la costa argentina está plagada de faros, así que inevitablemente me desvío y los trato de recorrer. Los conozco casi todos los faros, por lo menos los más accesibles. Si no recuerdo mal, son 62, más balizas y otras señales más pequeñas. Hay algunos faros, de hecho, que están sobre buques y en otros lados así. Y bueno, los faros atraen, ¿no? Los faros son misteriosos, te intrigan. Vos si habrás visto alguna vez la silueta de un faro recortada en el cielo, es como una postal. De hecho, casi siempre es la postal del lugar. Exactamente. Y sí, de noche encima es como más enigmático y te atrapa más. Pero ojo, porque un faro de noche también te da miedo, ¿eh? Sobre todo si hay luna llena, porque viste que la sombra que proyecta el faro se va, como que se estira y se mueve en la playa como si fuera un reloj de sol. Claro. Esta imagen, que yo la he visto varias veces, como que intimida un poco, más en estos parajes donde suelen estar los faros de la Patagonia, que el silencio suele ser total, si no hay viento, ¿no? Claro, y si hay viento, el sonido del viento contra esos faros también debe ser de noche bastante espeluznante, Diego. Exactamente. Mira, yo siempre digo, yo si voy a una librería, hay algunas cosas que me llaman la atención, y un libro de faros es uno de esos. Yo si veo un libro de faros, mínimamente lo abro y lo ojeo un poco. Si lo puedo, me lo compro. Vos que sos escritor, sabés bien que existen pocos elementos que sean más poéticos que un faro. Claro. Sobre todo si están en una isla. Los faros han inspirado innumerables obras literarias y artísticas en general, digamos, pero de alguna manera te llevan de regreso a tu infancia, ¿no? A mí me pasa eso cuando veo un faro, a esas épocas cuando éramos más chicos o cuando éramos niños, digamos, y leíamos esos libros de aventuras, esas colecciones que bueno, en otras épocas todos leímos alguna vez, ¿no? Robinson Crusoe, la Vuelta al Mundo en 80 días, por supuesto el Faro del Fin del Mundo. Esos diarios de navegantes donde la única señal de vida y de tierra era esa lucecita. Exacto. Claro. Esas colecciones o esa idea de la lectura que teníamos de chicos, que no había tantas cosas como ahora, lamentablemente un poco se perdió, ¿no? Ahora estamos en la era más visual, la pantalla, digamos, te muestra y te facilita todo. Antes eso era muy distinto, vos tenías que hacer el esfuerzo de imaginarte lo que leías,
seguramente los personajes, los lugares o los colores que yo leí en esos libros son diferentes a los que imaginaste vos Totalmente. o cualquier otro lector. Sí, Cada sí. uno imaginaba en forma diferente. Y los faros disparan la imaginación, seguramente, irradian algo así como un aura legendaria, ¿viste? Muy, muy particular. Es más, te diría que son como objetos de culto sobre todo para los viajeros que les gustan esos lugares así desolados, ¿no? Todo lo que envuelve un faro tiene una especie de magia, como una combinación digamos, de mística, romanticismo, donde incluso uno por ahí se reconoce como viajero o amante de la aventura, incluso de las aventuras literarias, ¿no? Como decíamos recién. Totalmente. Además, esa autonomía de iluminar en el medio de la nada es también te genera muchísima intriga, ver cómo llega esa luz, cómo se propaga, a quién le llega, quién se toma de esa luz como de una soga para poder llegar a la costa. Imagínate. No, desde ya, yo siempre sentí una gran atracción por los faros, incluso de chico iba siempre a Montehermoso y mi primer recuerdo es el faro Recalada, digamos, ahí en Claro, Montehermoso, ¿no? claro. Que se ve de todos lados, más que nada antes, que era un pueblo mucho más chico. Yo a cualquier playa que voy, si hay un faro, me gusta ir a verlo, ¿no? Si encuentro uno, ya me alegró el día, porque viajar a un faro ya es toda una aventura en sí. Digamos, como decíamos recién, te despierta esa imaginación, ¿no? ¿Cómo no te vas a enamorar de un faro? No tenés que ser un Sí, extraterrestre. totalmente. ¿Vos conocés una persona que no le guste los faros? Y puede haberla. No existen. Es más, habría que desconfiar de un tipo que no le guste los faros. O sea, mínimamente tiene que ser un tipo jodido, ya no queda otra. No, si un día encontrás a uno, desconfiar. Es verdad. Yo tengo innumerables historias de viajes relacionados con los faros. Como te decía, conozco la mayoría, sacándolos de la Antártida, todavía, digo, porque algún día voy a ir, no tuve suerte de llegar. Y como te imaginarás, hablar sobre los faros de Argentina, tiene más de 4.000 kilómetros de costa, daría para muchos programas. Yo te quería mostrar en este primer programa sobre faros, algunos pocos, sobre todo los... Diego, Sí, te estamos perdiendo en la señal. Te corriste, te cayó una mampara encima, algo pasó. Sí, me parece que te estamos perdiendo. ahora, hola, Ahí te escuchamos ahí perfecto, está, ahora sí, ahí está ahora sí, perfecto. ahora sí. Bueno, no sé hasta dónde me escuchaste. Yo Estábamos, te decía, estábamos sí, por pasar al segundo bloque porque hablábamos de, bueno, la cantidad de faros que tiene nuestra Argentina es imposible incluirlos en un solo recorrido, ¿verdad? sí, exactamente. Argentina tiene, si yo no me equivoco, como 62 faros, más todas las balizas que te decía y algunas otras señales que sirven, son más de 4.000 kilómetros de costa. Y Claro. solamente hay, no sé si ahora en este momento, 13 o 14 o 12 que están habitados por gente de la Marina. Pero bueno, empecemos por el más, o uno de los más famosos, por lo menos a nivel mundial, el más famoso de Argentina es el Faro de San Juan, que es del año 1884. Se llamó en un principio Faro de San Juan y después se le agregó de salvamento. Es el de la Isla de los Estados, justamente, Claro. porque ahí se construyó una estación de salvataje de náufragos o de barcos, digamos, que tuvieran algún tipo de problema. No, está sobre el lado este de la Isla de los Estados, que para el que no tiene idea de lo que es la Isla de los Estados, es la isla que está cruzando la punta de Tierra del Fuego, digamos, del Estrecho de Lemaire. Esa es una zona de muchos naufragios históricamente, ¿no? Incluso hasta Piedra Buena, que en cierta época
habitó la isla, incluso era dueño de la isla porque el gobierno se la cedió en algún momento. Incluso él naufragó en esa isla, con una gran historia que algún día la charlaremos. Más allá de esto, naufragó del otro lado de la isla, en un lugar que se llama Franklin, que es del lado oeste. Pero bueno, este faro lo construyó la dotación de lo que fue, se llamaba la División Expedicionaria al Atlántico Sur, ¿no? Que es una expedición que en teoría la tendría que haber comandado Piedrabuena, pero se murió poco tiempo antes y finalmente la comandó un coronel que se llamaba Augusto Lacerre, ¿no? Un uruguayo que había reemplazado justamente a Piedrabuena, y que poco tiempo después de fundar el faro, incluso fundó el penal, porque el penal de Ushuaia primero estuvo en la Isla de los Estados, claro. Después se trasladó a otro punto que se llama Puerto Cook y finalmente termina en Ushuaia. Así que la CR, digamos, es el fundador de Ushuaia, que hasta ese momento solamente existía la misión anglicana, la misión de Thomas Bridge, ¿no? que aglutinaba un poco a los yámanas que todavía había en esa zona. Incluso, bueno, justamente esta semana estuve hablando con alguna gente interesada en el tema, en algunas páginas, y salió el tema que el día que se inaugura Ushuaia, arrearon la bandera, yo no sé si era una bandera inglesa, no está muy, o por lo menos yo no estoy muy seguro de eso, o si era una bandera que tenía la bandera, digamos, de la misión, que tenía en el fondo una bandera de la Union Jack, que es una parte de las banderas de Inglaterra. Y ahí se hizo, digamos, la bandera argentina por primera vez. Por lo cual la soberanía del sur comenzó en la Isla de los Estados, ¿no? Y siguió por Ushuaia. Claro. Yo esto se lo escuché alguna vez en una entrevista al señor Carlos Bairo, que es el director del Museo Marítimo de Ushuaia, a quien, si bien he hablado con él alguna vez, no tengo el gusto de conocer personalmente, pero seguramente es el máximo referente argentino en todas estas cuestiones, ¿no? Incluso creo que ha hecho como más de 70 viajes a la Isla de los Estados. Así es. Yo te conté alguna vez que tuve la suerte de conocer la Isla de los Estados el año pasado, y este famoso faro de San Juan del Salvamento, que es el de la novela de Julio Verne. No, dicho sea de paso, esta novela le da fama y le da el apodo, ¿no? El faro del fin del mundo se lo conoce así por la novela. Claro. Que incluso fue publicada póstumamente, digamos, en 1905 por el hijo de Julio Verne, cuando ya el faro no existía más, porque el faro, como faro, funcionó hasta 1901, 1902, no recuerdo exacto, y se hizo otro faro en un islote que está ahí cerca. Yo fui a la Isla de los Estados, como te decía, el año pasado, en enero, como parte de la tripulación del velero Galileo, en lo que era la primera etapa de una expedición antártica. Este año el velero fue a la Antártida, yo no, ya no me dio. Parte de una expedición, como te decía, que realizó la Fundación Malvinas Argentinas de acá de Bahía Blanca. Si bien esa expedición partía de Bahía, yo me sumé en San Julián. Bueno, esto te lo he contado, ¿no? Me sumé con Héctor Matos, que es otro de los fieles seguidores del programa, y bueno, navegamos hasta la isla con el objetivo de fundar una biblioteca en el mismo faro. 3 días navegando, una navegación muy difícil. Te imaginas, yo no soy marino ni mucho menos, y incluso creo que no voy a hacer nunca más. Ya tuve para bastante. Ya está bien, claro. Sí, ya está bien. Aunque igual yo sé que algún día voy a volver, pero no creo que en un velero. Nosotros llegamos del lado este de la isla, ¿no? Pondríamos ahí el velero y bueno, a unos 200 metros bajamos en Gomón. Yo había estado 3 días
con el intenso oleaje, imagínate lo que se mueve un velero No te quedó de poco nada más adentro. de 11. No, 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 no. Bueno, Claro. los 3 días sin comer y sin beber, ¿no? Claro. Para mí fue bastante complicado. Pero bueno, en cierta forma cumplí el sueño de pisar la isla y conocer este faro, que, digamos, este faro originalmente estaba ubicado, eh, digamos, es como un cabo, justamente, como un promontorio así rocoso, que está como a unos 60 metros del nivel del mar. Era una casa de madera, de lenga, de 16 lados. Lo que se ve ahora no es el faro original. Ese faro era mucho más grande que el actual, tenía como 9 metros de diámetro y 6 metros de alto, y vivían 6 fareros, estoy hablando de 1880 y pico, ¿no? Claro. Bueno, era medio como circular, no tiene la forma que uno tiene en el inconsciente, digamos, de lo que es un faro normal. Yo no me quisiera imaginar en qué condiciones vivían esas 6 personas ahí, ¿no? Porque además el tiempo, Diego, vos que has estado en la isla de los estados, hay que hablar de que el viento es absolutamente permanente, la lluvia, la niebla, ¿no? No, el lugar es muy complicado y me imagino que con las condiciones del año 1900 o 1800 y pico debería haber sido bastante más complicado que ahora. No, después, bueno, el faro se deja como que la ubicación del faro no era buena, si bien estaba alto, no cumplía bien el objetivo, digamos, de ayudar a los barcos, así que se hace otro faro en la isla Observatorio, que es un islote chiquito que está enfrente, más al norte. Ese sí es totalmente desolado, porque si yo no me equivoco, ahí no hay ni un solo árbol, es un islote chiquito, tendrá 1 kilómetro cuadrado, ¿no? O menos quizás. Lamentablemente nosotros no pudimos bajar, ahí es complicado amarrar un velero ahí, Claro. no hay un puerto, digamos. Así que este faro de la isla de los estados dejó de funcionar en 1902 y fue abandonado, entonces se fue destruyendo hasta que no quedó nada, digamos, se voló el faro, o se cayó y quedaron los restos en el piso, hasta que en el año 99, 90 y pico, vino un francés que se llama André Bronner, que es el director de la Asociación del Faro del Fin del Mundo en Francia, y el tipo hizo como dos réplicas, una que la construyó ahí mismo en San Juan de Salvamento, al lado pegado a lo que era el faro original, que si bien no es igual, estos son, en vez de tener 16 caras, tienen 8, es más chico, lo construyeron en Francia y lo trajeron desarmado y lo volvieron a armar acá. Claro. Y bueno, y después armó otro en La Rochelle, que es donde viven ellos, en Francia, en una plataforma que está en el medio del agua. Yo te pasé las fotos de Sí, sí. esos faros. Este André Bronner, un personaje bastante polémico, tengo entendido que llevó algunas partes del faro original, cosa que no causó mucha gracia acá, pero bueno, tengo también entendido que parte de eso que se llevó fue recuperado por Bairo justamente y su equipo, o al menos unas partes. Y después hay un tercero, que ese sí está bastante o fiel al original, porque se tienen los planos del faro original, es una réplica que está en el patio de lo que era el antiguo penal de Ushuaia, o sea, donde está el museo ahora. Por supuesto, Bailo también tuvo mucho que ver con este tema. Yo lo conocí, mira, sinceramente yo ni siquiera sabía que estaba. Te hablo de varios años atrás, la primera vez que fui a Ushuaia, Ajá. y incluso cuando yo entré al faro, que está, ya te digo, está en el patio, ya estaban cerrando, así que lamentablemente pude entrar un par de segundos porque insistí,
y le pude sacar algunas fotos, que son las pocas fotos que yo te vi. Así que, bueno, ya volveré y tomaré más fotos y lo disfrutaré un poco más. Ese faro sí está en escala 1:1 y fiel al original. Exactamente, pero Diego, bueno, en el inconsciente colectivo, cuando uno dice faro del fin del mundo, es ese de la isla de los estados, pero hay otros, dos faros por lo menos, que están allí en toda esa zona y que forman parte ya de la tercera parte de esta foto con historia, ¿verdad? Sí, en realidad hay bastante más que dos faros. Yo te voy a hablar de dos en particular. Como te decía, después de que nosotros visitamos la isla de los estados y el faro este, cuando volvemos en el velero para el lado de Ushuaia, que era el punto final, digamos, del viaje, pasamos por una zona que se llama San Pío, que es el punto extremo sur del país, aunque eso está un poco en discusión. Algunos dicen que hay otro lugar que se llama Punta Falsa, que puede ser que esté un poquito más al sur, pero es, digamos, la entrada oficial del canal de Beagle, Ajá. enfrente de una de las islas del conflicto con Chile, de la isla Nueva. ¿Te acordás? Nueva, Picton y Lennox. Bueno, Exactamente. enfrente de eso, un poco más allá de lo que es Estancia Harberton o Puerto Almanza, para los que conocen la zona esa de Tierra del Fuego. Este faro está en una zona de acantilado que bueno, de una belleza increíble. Es poco antes de lo que es la entrada a la península Mitre, la zona de Bahía Sloguet. Sloguet es ese lugar que alguna vez hablamos, donde Julius Popper, digamos, este explorador rumano, se dedicó a buscar oro por ahí. Este faro San Pío, que por supuesto no está habitado, es una torre cónica de mampostería, muy pequeño el faro, creo que tiene, no sé si 7, 8 metros, 8 metros creo que tiene, Claro. y es medio extraño, porque está construido con unos ladrillones o unos bloques muy, muy grandes, con rayas blancas y rojas, así que a mí ya me cayó bien de entrada. ¿Quién va a pintar un faro de azul y amarillo? Imagínate. No se puede. Y bueno, yo lamentablemente lo pude ver solamente del barco, porque esa es una zona complicada también para bajarse de un velero. Como te digo, este es un faro que no está habitado. Claro, pero ¿tiene Y iluminación a través de algún sistema solar? ¿Cómo es? sí, casi todos los faros, en algún momento, en la década del 80, 90, por ahí se les cambió el sistema que tenían antes de gas acetileno por paneles solares Claro, y este tipo de iluminación más moderna. Incluso el faro de San Juan de Salvamento también tiene ese sistema. claro. Este faro San Pío el año pasado cumplió 100 años y poco tiempo después que nosotros pasamos por ahí, porque las fotos, si vos ves las fotos, en las fotos que están sacadas desde el mar, digamos, desde el canal de Beagle, se ve medio como venido a menos. Y después yo te puse unas fotos de una expedición de gente de ahí, de Tierra del Fuego, creo que son de Ushuaia, que se llamó Interperie, que, bueno, con ayuda de la comunidad, hicieron una expedición y lo pintaron, lo pusieron en condiciones, le arreglaron la puerta, la escalera, Claro. y todo eso que se ve ahí en las fotos que yo te puse, que en realidad esas fotos obviamente no son mías, sino que son de esa expedición y yo las tomé de una página prestada, digamos. Claro. Y, Este es un lugar difícil para llegar, ¿no? Porque ahí no hay ruta ni nada, incluso por barco es complicado también. El camino, vos sabés que llega hasta lo que es la parte del puesto de la prefectura de Moat, que es donde termina la ruta J, y a partir de ahí uno tiene que ir caminando. Es un lugar muy difícil, son más de 20 kilómetros en medio de la turba, cruzando arroyos, bosques bastante impenetrables. Sumar el clima hostil. ¿No? Bueno, yo te conté, tan hostil que este año, este enero, que yo tenía intenciones de ir ahí, a hacer esa caminata,
las lluvias derrumbaron parte del camino y no logré pasar. Era un infierno eso, sinceramente. Por suerte, me agarró antes de que entre. Claro. Ni siquiera me pudo salir un famoso vaqueano que hay ahí, que se llama el País Andrade, y él iba a salir a mi encuentro, digamos, y hacer de guía, llevarme. Así que bueno, tuvimos que abortar esa travesía y bueno, en algún momento volveré. Ahí estamos viendo, Diego, el otro faro y también aparece un barco, un buque, el Monte Cervantes. Claro. Bueno, por supuesto, si uno habla de faro de Tierra del Fuego, el más conocido, aunque sea o por lo menos para el turismo, es el de las postales, el faro más famoso, que es el faro del Leclerc, Claro. ¿no? Yo no alcanzo todavía a saber si significan los exploradores, los conquistadores o los iluminadores, porque cada quien traduzca tiene una acepción distinta. Pero bueno, esa es una de las excursiones más famosas de Ushuaia, ir hasta este faro, que mucha gente lo confunde con el faro del fin del mundo. En realidad ese no es el faro del fin del mundo. Claro. El faro del fin del mundo es el de la Isla de los Estados, de la historia de Julio Verne. También es un faro que va a cumplir 100 años ahora, creo que en diciembre. Es un poco más grande que San Pío, en cierta forma no te digo parecido, pero tiene alguna similitud, también es blanco y rojo. Y es más grande, mide como creo que 11 metros, y como decías vos, tiene esto ya de los paneles solares. Claro, y es una isla, digamos, un islote. Claro, es un grupo de islotes que se llama así, Les Eclaireurs, en el canal de Beagle. Es un faro al cual uno te llevan en excursión y no podés bajar, no lo podés tocar. Lamentablemente uno rodea con el barco, pero no te dejan bajar, o ahora no te dejan bajar, antiguamente sí. Claro. La anécdota, como decías vos, del barco ese es un buque alemán, el Monte Cervantes, que en el año 1930, pasó del lado equivocado del faro, con una mala maniobra, y chocó contra lo que era un bajo fondo ahí rocoso, y bueno, como que naufragaron, digamos, y por suerte el capitán o el piloto, no sé quién estaría al mando, maniobró y lo pudo encallar en uno de los islotes, así que se salvaron todos, fueron todos rescatados, y incluso fueron todos llevados a Ushuaia, que Ushuaia en ese momento tenía menos de 1000 habitantes, o sea que había más gente en el barco que en Ushuaia, por lo cual fue bastante complicado esto, porque imagínate que no había lugar para todos. Totalmente. Así que la gente terminó durmiendo en el presidio, en las iglesias, en las casas de familia, en cualquier lugar. Y bueno, hasta los presos tuvieron que donar la mitad de la ración diaria que tenían porque no alcanzaba la comida, hasta que los fueron a rescatar. No murió nadie, como te decía, incluso el único desaparecido es el capitán, pero el capitán en realidad se había salvado, había vuelto al barco, creo que al otro día, y después no se supo más. Viste que cada faro tiene sus historias y mitos. Totalmente. También, ¿no? Hablábamos con Héctor Elías Monsalve, de allí de Ushuaia, sobre la historia del Monte Cervantes, que fue hundido 2 veces en realidad. Primero cuando tiene el accidente, claro, y luego cuando intentan rescatarlo de esa zona, que lo terminan hundiendo ya finalmente. Sí, bueno, eso se lo conoce como el barco que se hundió 2 veces. Exactamente. Porque en realidad, bueno, 20 y pico de años después, creo que en la década del 50, una empresa intenta reflotarlo, incluso lo logra reflotar, y a los pocos cientos de metros, con alguna mala maniobra, se termina de hundir definitivamente y ya se va a como 80, 100 metros y bueno, ahí quedó para siempre. Así es, así es. Y bueno, por último, déjame decirte, en realidad hay otros faros que también podrían llamarse como faros del fin del mundo, aunque el de ese nombre le corresponde al de San Juan de Salvamento. Que uno, por lo menos de los que yo conozco, uno es el faro Cabo Lemer, que está justamente del otro lado de lo que es el faro de San Juan de Salvamento,
del lado oeste, el lado más cerca de Tierra del Fuego, en un lugar que se llama Bahía Crossley, que bueno, justamente está ahí por donde está el estrecho de Lemer. Y después hay en la península Mitre, hay otros, por lo menos 3 faros más que yo conozca. Uno es el faro de Buen Suceso, que está en la punta, digamos. Bueno, en la punta a punta está el faro San Diego, que ese ya por el nombre lo tengo que ir a conocer. Claro. Y después hay otro faro que tiene unas historias muy lindas que algún día te voy a contar, que es el faro del Cabo San Gonzalo. Son todos faros de la década del 20, 30, del 10, bueno, en la época que se hicieron la mayoría de los faros. Totalmente. Diego, bueno, hay mucha gente que nos ha seguido de varios lugares del país, de la Patagonia, de Bahía Blanca, de Venado Tuerto, por supuesto, Roberto Scheitlin, que, Sí, hoy me comuniqué con él. que está haciendo, bueno, hablando de barcos en botella, está haciendo de las 3 naves de, bueno, impresionante lo que está haciendo. Y acá dice casi al pie del faro, entre las piedras, hay una cruceta de uno de los mástiles del Monte Cervantes. Cuando intentaron rescatarlo en 1954, encontraron el esqueleto del capitán, se suicidó en el barco, dice Roberto desde la provincia de Santa Fe. Mirá Eh, vos, eso no lo sabía. Claro, Fabio Gulachi, desde allí de Bahía Blanca, dice muy buen programa muchachos, excelentes las historias de mi amigo Diego Promencio. Dice los faros rojos y blancos son muy fríos acorde a la zona. Qué feo. Cañada de Mi Gómez, amigo perdón, Fabio. dije Venado Tuerto. Cañada de Gómez, Roberto Scheitlin, perdón. Cañada Sí. de Gómez, está Roberto que siempre nos acompaña y con el que vamos a hablar pronto porque está haciendo una belleza allí en una botella. Diego, bueno, nos queda un saludo grande para Mariana, para Juanito y para Marcos. Marco, que lo tengo Marco, acá a mi lado. Marco, que siempre ahí está firme Sí, por y, supuesto. y no sé si nos queda algo más. No, bueno, como te decía al principio, hoy te quería contar sobre los faros más al sur del país y en otros programas te voy a contar sobre algunos otros faros que son por ahí no tan conocidos, pero que tienen historias o que a mí me han sucedido algunas historias que son lindas para contarte y están ubicados en algunos lugares increíbles. Así que bueno, ya charlaremos en otro programa sobre otros faros. ¿Cómo no? Diego, un abrazo grande para vos, para la familia, para todos quienes nos acompañan desde tantos lugares que llevan estas fotos con historia a todo el país. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, dale. Dale, te mando un gran abrazo y déjame saludar a un amigo, Gustavo Espósito, que hoy hablé con él y que le quiero mandar un gran abrazo. Muy bien, gracias Diego. Nos estamos viendo. Nos volvemos de Bahía Blanca en este espacio tan entrañable, tan querido, de fotos con historia. Cada 15 días, Diego Promencio desde Bahía Blanca o Rubén Russo desde Berazategui en Buenos Aires. Nos acompañan todas las semanas con estas entregas que son imperdibles.